El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Canal 2 Jericó Televisión. Primero lo nuestro. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en el día de hoy en la tercera emisión de su programa Su Hospital en Casa. Gracias al Canal 2 Jericó Televisión por el acompañamiento y por permitirnos estar con ustedes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales quienes abordarán un tema muy importante de nuestra actualidad y un tema que nos pone en contexto pues con la situación de salud del municipio. Ella es entonces la doctora Catalina Hurtado Rincón, ella es médica rural y nos acompaña también el subgerente científico, el doctor Mario David Martínez Cueto. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Jericó y en especial a toda la teleaudiencia del Canal 2 de Jericó Televisión. Aprovechando la oportunidad, como lo dice Carol, que estamos en esta temporada invernal y hay una gran cantidad de niños menores de 5 años en su gran mayoría que están padeciendo en este momento de infecciones respiratorias agudas. Entonces vamos a abordar el tema en lo referente a esta enfermedad. Buenas noches, me alegra estarlos aquí acompañando a todos en sus casas. Vamos a hablar un poquito de la infección respiratoria aguda y por lo cual deben consultar, ya sea por consulta externa o por urgencias, y las causas de ellas y algunas prevenciones que podemos hacer en casa. En la noche de hoy entonces vamos a abordar el tema de las infecciones respiratorias agudas y es muy importante, doctor Mario, entonces que los televidentes conozcan qué son las infecciones respiratorias agudas y que nosotros dentro de nuestra terminología denominamos la IRA. ¿Qué es eso, doctor Mario, en unos términos que las personas puedan entenderlo? Pues, claro, la infección respiratoria aguda o IRA, como se conoce popularmente, es un proceso infeccioso que tiene una evolución menor de 15 días y que afecta el aparato respiratorio. Eso es básicamente la definición de una infección respiratoria. Repito, es un proceso infeccioso que afecta las vías aéreas y que tienen una evolución menor de 15 días. Muy bien, doctora Catalina. ¿Hay diferentes tipos de infecciones respiratorias agudas o pudiéramos clasificarlas de una manera general? Sí, en los términos médicos hay muchas clases de infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, se agrupan en este grupo agrandado porque todos tienen básicamente los mismos síntomas. ¿Qué es importante? Importante es definir varias de las causas que nos pueden dar las infecciones respiratorias agudas, como por ejemplo lo son los virus, las bacterias y en ocasiones algunos hongos en pacientes que tengan factores de riesgo. Las más complicadas normalmente se tratan de las bacterianas, pero en casa y lo que necesitamos saber y que los televidentes deben saber es realmente cómo sospechar que su hijo o su hija tengan una infección respiratoria aguda y cómo prevenir que esto pueda pasar. Muy bien, entonces doctor Mario, hablemos entonces de esos síntomas de las infecciones respiratorias agudas para que los televidentes puedan identificarlos y tratarlos a tiempo. Sí, claro, la verdad es que la infección respiratoria aguda es una de las causas frecuentes de morbilidad, es decir, de enfermedad y de muerte en niños menores de 5 años. Se dice que aproximadamente cada año mueren en promedio entre 2,5 y 3 millones de niños en todo el mundo por infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda se caracteriza, o los síntomas que predominan son, la mayoría de todos, por no decir que casi que el 100% de la población en algún momento de su vida ha sufrido episodios de gripa.
Entonces, la gripa o síndrome gripal o la infección respiratoria aguda, como se quiera llamar, se caracteriza por tos, secreción por la nariz, malestar general, fiebre y en ocasiones, de acuerdo a la evolución o de acuerdo al estado de salud o de defensa que tenga el individuo, puede complicarse más adelante con otra sintomatología, pero generalmente esa es la sintomatología: malestar general, a veces dolor en la garganta, secreción por la nariz y la tos, que de pronto es lo que más molesta en los pacientes. Entendemos entonces que en las infecciones respiratorias agudas pues es como un proceso de enfermedad común, ¿cierto? Se presenta en todos los ciclos vitales. Sin embargo, pueden existir algunas complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones frente a las infecciones respiratorias? Sí, claro, generalmente el ciclo evolutivo, o sea, la evolución de la enfermedad de una infección respiratoria aguda es en promedio unos 7 días, es decir, casi siempre como la causa es de origen viral, el tratamiento es sintomático, pero regularmente digamos que los pacientes evolucionan normalmente o generalmente hacia la mejoría en un periodo entre 5 y 7 días. Generalmente el médico, cuando el paciente, bien sea niño o adulto, acude a consulta, lo que le hace es brindar unas recomendaciones y un tratamiento de acuerdo a la sintomatología que presente. Las complicaciones en su gran mayoría se producen casi siempre porque hay una sobreinfección, es decir, además del virus se pueden presentar una infección agregada por bacterias y ya es lo que se conoce como neumonía, como bronconeumonía, como bronquiolitis, como croup, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de complicaciones que pueden ser como una consecuencia de ese episodio gripal que inicialmente, como les digo, evoluciona sin complicaciones, pero que en algunos pacientes ocurre alguna de ellas. Doctora Catalina, entonces, de acuerdo como a las complicaciones o no de la enfermedad, existen unos tratamientos específicos. ¿Cuál sería entonces el tratamiento adecuado para una infección respiratoria común y cuál sería el tratamiento para esas complicaciones derivadas de las infecciones respiratorias? Bueno, básicamente, y lo que tratamos de hacer con una infección respiratoria aguda, cuando todavía se trata de un virus y estamos hablando de una gripe común, por decirlo así, lo más importante es mantener al paciente sin malestar general y dar tratamiento sintomático. ¿Con qué? Con medicamentos como el acetaminofén y con bastante hidratación en casa, para evitar la deshidratación y la falta de nutrición por los pacientes, porque cada vez que uno está enfermo tiende a disminuir el apetito. Ya en cuanto a las complicaciones, dependiendo de qué complicación estemos viendo. Si hablamos de una bronquiolitis o un croup, que son ya términos médicos, que son virus un poquito más avanzados, que no es el mismo virus que da la gripa, tratamos con diferentes medicamentos y con nebulizaciones en el servicio de urgencias. ¿Cómo podemos reconocer esto? Reconociendo algunos factores de riesgo o signos de alarma, como cuáles son: que se le hundan las costillas al niño o que empiece con marcada dificultad respiratoria, se le pongan los labios azules o le silbe el pecho. Ahí debemos trasladarnos al servicio de urgencias inmediatamente para que un médico lo valore y le diga, señora, lo que pasa es que su niño tiene tal cosa y le vamos a hacer el siguiente tratamiento. En cuanto a la neumonía y otras complicaciones que son de tipo bacteriana, sí debemos tratar con antibiótico, pero no debemos tomar amoxicilina de forma ambulatoria sin la opinión de un médico general, ya que el uso indeterminado de amoxicilina produce que las bacterias que están en el cuerpo del niño o la niña puedan generar resistencia y luego los antibióticos no le vayan a servir. Entonces, cuando estamos hablando de complicaciones, la recomendación general es consultar a un servicio de urgencias o a la consulta externa para poder definir el manejo por el médico tratante. Doctora, hay dos asuntos importantes que escucha uno en el común de de las personas, y es el tema del tratamiento con acetaminofén, ¿cierto?
¿cuál realmente es cómo funciona el medicamento frente a estas infecciones respiratorias? Es decir, ¿por qué ordenamos el acetaminofén como base del tratamiento para lo que denominamos las gripas comunes? Bueno, básicamente el acetaminofén lo damos porque el acetaminofén en sí es una molécula que es antiinflamatoria y que ayuda a controlar la fiebre y el malestar general. Como decía ahorita, lo principal en todas las gripas es controlar más que todo los síntomas, porque el virus se autolimita, es decir, llega un punto en que el virus ya no da la gripa, ¿cierto? Y se quita solita. Pero mientras tanto uno se siente muy mal, se siente con malestar general, se siente con fiebre, al niño le da fiebre porque a los niños les da fiebre por casi cualquier infección, ya sea por virus o por bacteria, y necesitamos el acetaminofén como ayuda para que el niño se sienta mejor. No es que vaya a controlar el virus o que lo vaya a interrumpir, por decirlo así, o a matar, simplemente controla los síntomas. Y hay una sugestión en cuanto al acetaminofén, que el acetaminofén lo mandamos todos los médicos y que realmente no sirve para nada. Pero quisiera recordarles que el acetaminofén fue ganador de un premio Nobel y que básicamente es el que menos nos hace daño y el que más bien nos hace, y por eso lo mandamos tanto. No es que sea un antibiótico, no es que vaya a controlar el virus, pero sí nos ayuda con los síntomas. Hay algo también importante dentro de los síntomas, y es cuando las mamás en casa sentimos a los niños calientes y consultamos al servicio de urgencias, consulta externa, y referimos, tiene fiebre, ¿cierto? Realmente, ¿cómo se debe tomar la fiebre para yo precisar que tiene una temperatura alta? ¿Y cuál es la temperatura para yo decir tiene fiebre? Sí, Karel, es muy importante su pregunta porque muchas madres de pronto en su angustia de que su bebé está enfermo le hacen, digamos que lo tocan con su piel, con su mano, y lo sienten caliente y enseguida determinan que el niño tiene fiebre. Pero en realidad la forma de determinar si un niño o un adulto tiene fiebre es a través de la cuantificación, es decir, a través de la determinación de la temperatura. Regularmente se hace a través de un termómetro. Ojalá que la mayor parte de los habitantes pudieran tener en su hogar un termómetro que es fácil de conseguir y también muy fácil su utilización o saber utilizarlo. Entonces, creo que debemos partir desde ese concepto. La temperatura se determina a través de un termómetro. Regularmente la temperatura normal es aquella que oscila entre 36 y 36.5 grados centígrados. Cuando está por encima de ese valor, o sea, es decir, 36.5 hacia arriba, ya se considera fiebre, que puede ser mayor de 38 a 40, hasta 40 grados centígrados puede registrarse, y cuando es menor de 35 ya se considera como una temperatura bajita o como una hipotermia. Pero como les digo, no solamente es tocar al niño y sentirlo caliente para definir que ya tiene fiebre, sino determinarlo a través de un termómetro, un aparatico que se llama termómetro, que es el que cuantifica la temperatura corporal en el ser humano. Bueno, entonces invitamos a todas las familias para que dentro de esos objetos útiles de sus casas, pues tengamos un termómetro. Es una forma de nosotros presentar con mayor claridad al médico pues los síntomas que están presentando los niños frente a infecciones respiratorias. Claro, es importante anotar que ya las recomendaciones por todas estas medidas de protección al medio ambiente no se está aconsejando el uso de termómetros de mercurio. Entonces hay otros tipos de termómetros que no tienen este metal y que no le hacen daño al medio ambiente, y es bueno que cuando vayan a adquirir un termómetro no sea con estas especificaciones, que sea con barrita de mercurio. Doctora Catalina, ¿en qué momentos de una complicación de una infección respiratoria aguda un paciente debe ser remitido a otro nivel de atención? Pregunta difícil. Resulta que nosotros tenemos como ciertos criterios para remitir a un paciente. No a todo paciente que llegue con una infección respiratoria aguda ni se le va a pasar al servicio de urgencias ni se va a remitir a otra institución de mayor complejidad. Básicamente los criterios que nosotros tenemos en cuenta es que el niño tenga marcada dificultad respiratoria, es decir, que esté respirando muy rápido, que tenga mucha agitación y tenga el corazón muy rápido y que tenga
fiebre mayor de 40 que no mejore con los medicamentos que le pongamos en la institución. Además que también tenemos ciertas opiniones o ciertas ayudas, por decirlo así, con los exámenes de laboratorio, donde vemos si realmente necesita o requiere un nivel de mayor complejidad, es decir, un nivel donde haya un pediatra al lado que le pueda decir al niño y que le pueda dar tratamiento del cual no tenemos en este momento. Para resumir todo, es un paciente que no podamos tratar en esta institución. Acá tenemos limitados recursos, pero tenemos bastantes cosas para estar en un lugar donde estamos alejados de la ciudad. Y acá podemos tratar muchos de las infecciones respiratorias agudas. Varias cosas. Primero, que el paciente se vea maluco y feo. Segundo, que los signos vitales no estén de acuerdo a lo que nosotros consideramos como normal. Tercero, que a pesar del tratamiento que le estemos dando acá no haya mejorado después de varias horas de evolución. Y cuarto, que necesite un antibiótico o un examen que no tenemos en la institución. Esos son básicamente los criterios para remitir a un paciente a un nivel de mayor complejidad. Doctor Mario. Sí, quería hacer de pronto un poquito de refuerzo en cuanto a algo que decía la doctora Catalina, y era sobre los signos de peligro, porque me parece importantísimo que la comunidad tenga claro cuáles son los signos de peligro de un niño menor de 5 años para que puedan acudir inmediatamente al servicio de urgencia, porque es que en ocasiones notamos que la comunidad hace mal uso del servicio de urgencia, es decir, el niño tiene tos durante el día y a las 3 de la mañana lo exponemos a ese frío, a ese medio ambiente que también le hace daño en ese momento que tenga gripa. Entonces la idea no es que traigan un niño a las 3 de la mañana porque tiene tos y porque tiene fiebre, es decir, hay unos signos de peligro que sí nos indican que ese niño debe consultar inmediatamente en el servicio de urgencias, y estoy hablando específicamente de niños menores de 5 años, que eso quede bien claro, que el niño no vomita todo, no tolera la vía oral, es decir, no come absolutamente nada, es un niño que ahí tiene compromisos de su estado de conciencia, un niño letárgico o inconsciente, o un niño que empieza a presentar convulsiones. Digamos que esos 4 signos son signos inminentes de peligro y que ese niño debe ser evaluado por un profesional en un servicio de urgencias. Pero quiero hacer hincapié en, como le digo, hagamos racionalidad en el uso del servicio de urgencias, porque a veces traemos el niño a las 2 y 3 de la mañana porque tiene fiebre y porque tiene tos. Bueno, hemos hablado entonces de las infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años. ¿Hay algún otro grupo poblacional, algún ciclo de vida que también sea afectado en mayor proporción que otro con respecto a este tipo de enfermedades? Sí, no solo los niños de menores de 5 años están afectados. Realmente la infección respiratoria aguda, como tú lo decías al principio, está en todos los grupos etarios, ya sea un niño de un día de nacido hasta el abuelito que tiene 90 años y le puede dar una infección respiratoria aguda. ¿Qué pasa? Que en los niños menores de 5 años y en las personas mayores de 75 vemos mayor gravedad en cuanto a las infecciones respiratorias agudas, porque fácilmente, como estas personas son frágiles, tienen la inmunidad un poco más baja, pueden generar complicaciones más fácilmente, sobre todo los mayores de 75. Pero hay varias medidas preventivas que podemos hacer para disminuir las infecciones respiratorias agudas en esta clase de grupos etarios. No sé si el doctor quiera adicionar algo. Sí, de pronto lo más importante que quizás Carol más adelante va a tocar, nos va a hacer el cuestionamiento, es sobre la prevención, ¿cierto? Es importante las medidas preventivas, es decir, la forma que tenemos para evitar contagiarnos de la gripa, porque es un virus que, como les digo, la gripa generalmente producida por virus en su gran mayoría, es de fácil contagio. Entonces hay unas medidas o unas recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar adquirir la enfermedad. Una de ellas es, los niños sobre todo, evitar contacto con personas fumadoras. Cuando alguien tiene gripa no debe acercársele al niño. Si el niño ya adquirió la infección o tiene la gripa, la idea es, en la medida de las posibilidades, aislarlo, es decir, que no esté en contacto por lo menos
1 metro o más de distancia, es decir, no tener 1 metro menos de cercanía con el niño. Ese niño, en la medida de las posibilidades, debemos aislarlo, no debe asistir a la guardería o al colegio o al jardín, porque con seguridad va a contagiar a muchos compañeritos. Otra de las medidas es lavarse las manos cada vez que tengamos contacto con la boca, con nariz, con ojos, o cada vez que vaya al baño el niño debe lavarse las manos. Es decir, debemos tener una serie de precauciones que de una u otra medida coadyuvan o ayudan a que la infección se propague en los niños. Otra de las medidas importantes es la vacunación, supremamente importante. En el programa ampliado de inmunizaciones hay vacunas que protegen al niño contra algunos de los gérmenes que producen las infecciones respiratorias agudas. Quería hacer un poquito de pronto de hincapié o de refuerzo en lo que tiene que ver con el tratamiento, porque generalmente las madres traen a los niños esperanzados en que le ordenen o que el médico le prescriba antibióticos. Ya la doctora Catalina lo dijo, los antibióticos no tienen ningún efecto sobre el virus, entonces es un medicamento que no, en ese momento no está indicado, antes por el contrario le va a hacer un prejuicio al niño, porque si tiene alguna bacteria y empezamos a darle antibióticos en forma indiscriminada, esa bacteria en algún momento se va a volver inmune, es decir, no va a responder al tratamiento, al antibiótico, y va a agravar estos cuadros en los niños o en los adultos. Entonces la idea no es que vengan esperanzados en que el médico aquí le va a prescribir antibióticos, porque si no está indicado, con seguridad esto no va a suceder. Entramos entonces, doctor Mario, pues como al tema de la prevención. Ya hemos abordado varios asuntos frente a lo que es el tratamiento y la atención médica, pero realmente es la prevención la que hace que la enfermedad disminuya en nuestra comunidad, y que sean las medidas preventivas las que nos ayuden a que las personas estén, pues cierto, cada vez más saludables. ¿Hay alguna otra recomendación, doctora Catalina, frente a la prevención de las infecciones respiratorias agudas, y si hay algunas medidas diferentes de prevención para los adultos mayores? Sí. En los niños, como dijo el doctor, lo más importante y lo que a mí me parece más importante es la vacunación, ya que no va a disminuir que le vaya a dar gripa, sino que la gripa se complique y le dé una neumonía, una bronconeumonía, una bronquiolitis. Y básicamente lo que dijo el doctor, lavarse las manos. Cuando ya tenga la gripa, disminuir el contacto con otros niños. ¿Por qué? Porque vemos que a los niños que están en la guardería tienen más riesgo de contagiarse de muchas enfermedades, ya sea pues de diarrea, de enfermedades respiratorias, porque tienen mucho contacto entre sí, ¿cierto? No estoy diciendo que no vayan a la guardería, estoy diciendo que cuando estén enfermos deben evitar, para evitar el contagio de otras personas y esparcir el virus por todo el pueblo, por decirlo así. Eso por una parte. Y por otra parte, disminuir la exposición al frío. Estamos en una época donde el clima está muy cambiante, por los días está haciendo mucho sol y por las noches está lloviendo, haciendo temperaturas muy bajas, que esto aumenta el riesgo de que la vía respiratoria sea infectada, ya sea por un virus o por una bacteria. Básicamente eso. Con respecto a las madres gestantes, ¿hay algunos cuidados especiales? ¿Es otro grupo poblacional en riesgo? Para ellas, ¿qué recomendaciones tendríamos? Es un grupo difícil porque las mamás o las embarazadas tienen un factor de riesgo, que es que están portando un bebé dentro. Pero la gripa, como su nombre lo dice, es un virus y realmente no traspasa la barrera hematoencefálica, que es lo que comunica el cuerpo de la mamá con el bebé que está dentro, que son las venitas que comunican eso. Sin embargo, sí es muy importante que se cuiden, básicamente lo mismo, las mismas medidas para todos: lavarse las manos, no exponerse tanto al frío, cubrirse adicionalmente, ya sea con bufandas, con ropa de abrigo. Y en las maternas sí no podemos dar medicamentos así a la loca, porque hay algunos medicamentos que afectan al bebé y le dan malformaciones o alguna cosa que queremos evitar. Entonces sí, cuando una materna tenga gripa que no le ha mejorado por más de 7 días, debe venir a consulta externa. ¿Para qué? Para ser evaluada por el médico general,
para ver si necesita un antibiótico, qué antibiótico debemos mandarle y todo lo demás. No sé qué más quiera decir. De pronto agregar algo con respecto a las mujeres en esa etapa de embarazo, es que cuando tengan una gripa, la gripa, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el tratamiento es sintomático, generalmente bastante líquidos para que se mantengan hidratadas, otro medicamento o un medicamento que se recomienda es el acetaminofén, que es un medicamento, como la doctora lo dijo ahorita, es inocuo, es decir, tiene un beneficio supremamente mayor que el perjuicio que pueda causar, ¿cierto? Es de los medicamentos que menos daño le produce al organismo. En cuanto a las gestantes, es importante que si tienen un cuadro gripal y se acompaña este cuadro gripal con una dificultad respiratoria, debe acudir inmediatamente al servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque la gestante, así como los niños menores de 5 años y los mayores de 65, su estado de defensa o de inmunidad está un poco deprimido por su estado de gestación, por su estado de embarazo. Entonces es bueno que cuando sientan un síntoma diferente diferente o que se acompañe con una gripa común y corriente o con un resfriado común, acudir de inmediato para la evaluación de un profesional, porque la complicación es más rápida y de pronto o muchas veces fatal en este grupo poblacional específico. Invitamos entonces a toda la comunidad, a todas las personas que en ese momento han escuchado la información y la educación que aquí hemos brindado, para que acojan las sugerencias, las medidas preventivas y pues entre todos tratemos de cuidar nuestra salud y prevenir este tipo de enfermedades, las infecciones respiratorias agudas. Doctor Mario, doctora Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda la información que en este momento pues nos han brindado para nuestro bienestar. Gracias al canal 2 Jericó Televisión. Si hay alguna sugerencia adicional, algún comentario, se los agradecemos mucho. No, claro, agradecerle a toda la comunidad por permitirnos entrar a sus hogares, esperando pues que esta información suministrada les sea de utilidad, porque esa es la pretensión nuestra, de que esa información les sea útil a toda la población y que en la medida de las posibilidades contribuyamos de alguna u otra manera al bienestar de toda la comunidad. Yo quería agradecerles, ojalá esta información haya sido de ayuda. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estaremos aquí en el hospital para resolverla. El hospital siempre ha estado abierto para todo. Sin embargo, hago hincapié en lo que el doctor decía ahorita: utilicemos las urgencias como deben utilizarse. No todo lo que me ponga enfermo es una urgencia. Muchas gracias. Les doy una muy buenas noches. No sé. Así terminamos entonces nuestra tercera emisión de nuestro programa Su Hospital en Casa. Muchísimas gracias, feliz noche y nos vemos el próximo sábado a las 7:30 de la noche.